Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 7 del mes cuarto del año 2026. Ofrecemos nuestras disculpas por el sonido, se nos sale de nuestras manos, ese error ya de la plataforma. Pero volvemos a reiniciar. Y hoy estamos haciendo precisamente, el tema de hoy es lo previo al séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, y esto se conoce como Eret Pesa, Eret Chevi Pesa, previo al séptimo día del Pesa, o sea que hoy estamos en el sexto día de los panes sin levadura, y al terminar este día pues empezamos la noche del séptimo día y se concluye así la conexión con la fiesta del Pesa. Entonces pues recordamos la apertura del mar y también la apertura de los sepulcros en la resurrección y la vida en el Valle de los Huesos Secos. Entonces hacemos un especial de agradecimiento por todo lo que ya sucedió en el madero. Eret Chevi Pesa es el día previo o la noche anterior a la víspera de la conclusión de la fiesta del Pesa, y esto se recuerda las 6 porciones que nos narran la salida de la esclavitud de Egipto, y esto se conoce como Chobabim. Este Chobabim es un acrónimo del nombre de esas 6 porciones, pero en sí el conjunto, la palabra Chobabim quiere decir irresponsable, pues permitiéndonos entender que no es una historia sino códigos, incluyendo pues el simbolismo de la palabra Chobabim, que quiere decir irresponsable, porque si conocemos lo que hay que hacer y no lo hacemos, estamos actuando con irresponsabilidad. Pero si lo hacemos, pues es nuestra capacidad de respuesta con habilidad, o sea, estamos actuando con responsabilidad. Entonces esas 6 porciones que se describen en la porción de nombres: Oshemot, Vairak, que apareció; Bo, que es ir; Beshelá, que es al dejar salir; Yitro, que es el inminente; y Mishpatim, que son las leyes. Pues no solamente es la historia de la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel, sino que pues es el recordar que se reciben esos 10 mandamientos, esas 10 leyes, los mandamientos de la libertad. Lo más valioso, que el mejor de los oros, es porque pues precisamente nos hace recordar lo que realmente somos, el carácter del nombre sagrado, el poder y la autoridad de cada nombre, pues que establece y se revela el propósito de vida en este mundo. Entonces la fuerza espiritual o la energía no la afecta ni el tiempo ni el espacio, o sea que para este tiempo, desde el mismo momento que sucedió la apertura del mar, se mueve exactamente la misma, está disponible esa misma energía, o esa misma fuerza, ese mismo poder de la apertura del mar, o de la apertura de los sepulcros, como cuando estamos haciendo un trabajo espiritual, emocional, psicológico, por cualquier obstáculo que te haya mostrado imposibles en el mundo exterior, deudas, enfermedades terminales, relaciones irreconciliables, todo aquello que se vea en el mundo externo como imposible, ahora ahí está la posibilidad de abrir la apertura, un estado de conciencia. No es solo estar en un lugar físico, biológico. Pues aprovechamos este tiempo para meditar, para entrar más allá de los conceptos mentales y entrar a la mente del Creador, en esa conexión, como lo que podríamos llamar fuera de este sistema, fuera de este mundo. O sea, este mundo es un sistema de bueno y de malo, ese mundo dual, de bendición o maldición, de enfermedad y salud. Cuando salimos fuera de este mundo, entonces elegimos una sola opción, no la bendición y la maldición, sino la bendición, no la vida y la muerte, sino la vida. Entonces es allí donde se abren los sepulcros, y al conectar con el sistema fuera de este mundo, pues recordamos todo lo que hicimos en el inicio de la fiesta del Pesa, el plato de esas 6 porciones, esos 6 espacios de ese plato del Pesa, y el plato pues es el 7. Entonces, bueno, se lee una porción de la parashot, de la porción Beshelá, o al dejar salir, cuando
pues el cuerpo deja salir el alma, como decir, como cuando se muere, pero pues realmente lo que sucede es que se nace de nuevo. Entonces ahora solamente está en el espíritu y sale como a mirar la realidad de los hechos para transformarlos y cambiarlos. O sea que los egipcios, dice esta porción, no los verás nunca más directamente. Cuando los vieron allí a la orilla del mar, pues ahogados, cuando se abrieron las aguas y luego se cerraron cuando estaban pasando los egipcios. Entonces es la corrección que debemos de hacer. O sea, que no volvamos a ver más, que no se calme la deuda, sino que no volvamos a ver más las deudas. Que no se calme la enfermedad, sino que no volvamos a ver nunca más esa enfermedad. Que no vuelvas a ver nunca más ese egipcio, entre comillas, pues que te esclavizaba, que es la mente limitante o el pensamiento limitante, no la mente, perdón, el pensamiento limitante, pues que ya no lo vuelvas a ver allí en tu mente. Y entonces se recuerda la revelación de los 72 nombres en la apertura del mar, esas 72 estructuras angelicales, y por eso, pues eso viene por el resultado de corregir las 6 emanaciones emocionales. O también puedes recordar que en 6 días fuimos creados y el 7º se reposó. Es entrar pues a ese reposo por estar completo. ¿Para que nosotros queremos ser libres? No, pues la respuesta es para ganarle el miedo. Esto se conoce como el Briat Ion Sud. El Briat es como la rotura o la apertura del mar de los finales. O sea que se rompe la emoción. El mar de los finales es llamado el mar de los juncos o el mar rojo, que son parábolas para que nosotros podamos entender cómo podemos aperturar cualquier negocio, cualquier posibilidad de cambio, cualquier cosa que nos está sucediendo, pues nos está sucediendo para bien. Entonces, todo aquello que nos llevó al fracaso, pues la verdad es que era quitar esa barrera y es influenciar, pues que la mente influencie la materia y no la materia sobre la mente. Entonces, pues no se trata de doblar objetos, de doblar cucharas, se trata de ganarle al miedo, que esa es la verdadera batalla. O sea, ¿de qué me sirve demostrar que mi mente tiene un poder si todos sabemos que todos tenemos el mismo poder? Lo que realmente me sirve y me interesa es ganarle al miedo, que es una mala percepción de la vida. Creer que cualquier cosa creada o externa puede dañar, destruir y acabar lo que estoy creando en mi mundo interior. Y entonces, pues ese obstáculo del miedo es lo que no nos permite avanzar. Al vencer los miedos se abre el mar. Y al abrirse el mar, entonces camina seguro. Entonces, si se abrieron estas aguas, ahora que están divididas, pero pues se pasaba normalmente. Y entonces esos obstáculos que nosotros creamos, esas características de los obstáculos, que nosotros nos concentramos en que ya no existan más en nuestra mente y en nuestro ser interior, pues entonces bueno, ahora necesitamos crear algo distinto. Y es por eso que si la persona es consciente y acepta que provocó la enfermedad, pero también es consciente y acepta que así como la creó, la puede quitar, entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor. Entonces, pues recordamos que dice que salieron armados, pero no con armas convencionales, sino precisamente pues las armas poderosas en el Señor para destrucción de toda fortaleza. Y es allí donde destruimos, antes de que se materialice, todas aquellas fortalezas. Chevit es el día, Chevit quiere decir 7, y este es un día para agradecer. Este es un día para entender que aquello que pensábamos que no lo íbamos a lograr, pues ya lo logramos. Pero lo logramos primero dentro, en nuestra conciencia del ser, para que luego inevitablemente se manifieste afuera. Entonces, porque simplemente se creó adentro. Entonces, pues esa abundancia, que es un derecho divino, pues la única manera de reclamar ese derecho divino de la abundancia es a través de la gratitud. Es la que nos lleva ya a esa abundancia, a esa felicidad, a ese gozo, a esa alegría, a esa libertad. Entonces, agradecemos.
agradecemos por esas, por separar esas aguas, y se refiere pues a la libertad de las limitantes o de las limitaciones y a la conexión con lo divino. Entonces, pues bueno, ya sabemos que el problema del humano es ser humano. Ahora conectado con lo divino, pues se crea lo imposible. Entonces aparece el cruce del mar, que no es para nos sentamos seguros en medio de la dificultad. O sea que se rasga el velo, se rompe el velo. Entonces ahora ya dejamos el estudio de la instrucción para la vida o la Torah, los 5 primeros libros, y nos vamos a los evangelios, para que tenga sentido el relato de lo que sucedió para ese mismo tiempo, 2000 y tantos años atrás, allá en Jerusalén, con la vida de nuestro Mesías. Entonces podemos recordar el libro de Mateo en el capítulo 27 y 28, pues que Jesús ha llevado a Pilatos, y Pilatos se lava las manos, y entonces pues bueno, es como la manipulación de esto del mundo político y religioso, para que pues el pueblo elija soltar a Barrabás, ese Bar, hijo Abba del Padre, que nos roba el pasado y el futuro, y entonces pues dañándonos el presente. Entonces, bueno, por eso pues era juzgado en medio de 2 ladrones. Esto también ya lo hemos explicado, pero como se trata de de recordar el trabajo que hicimos en el transcurso de estos 7 días, como los 6 días de la creación, el 7º descansó, entonces pues recordamos que le quitaron los vestidos, le pusieron una corona de espinas y le dieron un bastón, una vara, y entonces, y Simón, que quiere decir oír, de Sirene, pues le obligan a llevar ese madero. O sea que cuando usted oye está obligado a llevar esa carga, pero a un lugar específico que se llama Gólgota, que es el lugar de la calavera. O sea, allí el lugar donde están el sistema de pensamientos que nos limitaba, donde, bueno, allí dice que es colgado en medio de 2 ladrones. Ya sabemos que esos 2 ladrones es el futuro incierto y el pasado del traumático, que tiene registros en el ser interior como huella energética, que si no la borramos, pues van a afectar a nuestra vida como lo que comúnmente se conoce como karmas. Y entonces, ahora, pues la karma, el quitar esos karmas, el limpiar y purificar la mente de todos esos traumas del pasado y esos pensamientos del futuro traumáticos. Entonces, eso es lo que se conoce como fuera de este mundo. Bueno, y aparece esas 7 palabras de Proverbios 8:36. Los que me odian aman la muerte. Esas son 7 palabras que nos demuestran que los que aman la muerte son aquellos que aman la violencia, aman la venganza, aman las peleas, las contiendas. Aquellos que aman la muerte odian al Salvador, al Creador, al Mesías. Entonces, pues por eso es que termina el Salmo 8, verso 36, pues diciendo esta frase, que son 7 palabras: los que me odian aman la muerte. Pues que precisamente pues nos damos cuenta que no tenemos ninguna ganancia en odiarnos, ni odiar, ni amar la muerte, amar lo pasajero. Ahora tenemos que amar la vida eterna, y cambiar el odio por el amor, y eso es cuando se vencen los miedos. Entonces, bueno, eso hace que se rompa el velo, pero el velo tiene una manera de romperse, no simplemente que se rompió, sino que de arriba hacia abajo, porque de abajo hacia arriba es conexión y de arriba hacia abajo es revelación. Entonces aparece esta revelación, esta luz. Bueno, y por eso es que los cimientos de la tierra tiemblan y se rompen las rocas y se abren los sepulcros y aparecen los santos que habían muerto. O sea que esa persona que estaba allí pasando juntamente las tribulaciones con el Mesías, pues se le dice, y el mismo Mesías en la resurrección, al concluir pues todos estos 7 días de la rectificación, del reseteo de todo lo que hemos trabajado en nuestro ser interior, pues nuestro Mesías nos está diciendo esto, que ahora somos libres y que de nuestro interior fluyen ríos de agua de vida. Entonces, pues si se rompen los sepulcros y se abren y aparecen los que habían muerto, los santos que habían muerto, es cuando tú estás seguro de que el milagro ya sucedió. Entonces ahora sucede el milagro.
por la certeza y la seguridad. Y el verdadero milagro no es que se cure algo, ¿no? Sino que haya un cambio en el ser interior. Porque de qué me sirve que me quiten una enfermedad si la sigo provocando. Entonces va a volver a tener la necesidad de que me quiten otra y así sucesivamente. Entonces aparece la conexión con el mundo de la eternidad. Eso es lo que se llama el Yosef, que había sido José, que había sido discípulo, pues ahora reclama el cuerpo. Porque alguien llamado José, que había sido un discípulo del Mesías, reclama el cuerpo, y porque también su padre putativo se le conoce como Yosef, porque esto representa la conexión, y para conectar tiene que abrir, y por eso, bueno, entonces ese Yesod, que es Yosef, que significa la conexión, lo mete al sepulcro, porque es el que compra la sepultura. Entonces, ahora viene el ángel que remueve la piedra, y las mujeres que se dan cuenta de la resurrección. ¿Por qué se dieron cuenta las mujeres y no los hombres? Pues por lo que representa la mujer. La mujer representa lo que recibe este mundo, Malhut, o sea, la reina. La mujer es Malhut porque es lo que llena, que son los 6 días de la creación y ese reposo. Por eso, eso que llena, eso que trae la plenitud, es lo que se conoce como el reposo. Entonces es como la mujer embarazada de la salvación, que no es una mujer sino la mente, o el alma, o el corazón. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a darle las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas, los discípulos, he aquí que Yeshua les salió al encuentro diciendo, salva, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué? Porque los pies representan el mundo físico, el Malhut, el cómo vivo, cómo actúo en este mundo. Cuando aprendo a actuar para bendición, pues entonces aparece la resurrección y la vida. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, entonces estamos hablando de Mateo 8 hasta el 10, Mateo capítulo 28, verso 8 hasta el capítulo 28, verso 10, esos 3-4 versos, pues son los que nos narran esta resurrección. Y ahora luego aparece, pues, ese bautismo. Dice que, o eso es lo que llama la Tevilá, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, haciendo la Tevilá en el nombre de, pues aquí dice del Padre, pero realmente dice pues en mi nombre, porque pues allí está contenido todo, el Espíritu y el Padre, y entonces pues allí hubo un cambio para poder poner pues otras enseñanzas, otras explicaciones diferentes al contexto original, que del hebreo dice, bueno, en mi nombre. Bueno, ese nombre pues es la salvación. Si yo tengo la salvación, pues no necesito absolutamente nada más, porque tengo al Padre y tengo al Espíritu del Padre. Bueno, entonces está bien, todos somos sepultados juntamente con el Mesías. Ahora esto lo entiende Pablo y le escribe a los romanos, para que somos sepultados juntamente con él para muerte y por el bautismo, a fin de que como el Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. O sea que aplicaban el concepto de la libertad en lo que se llama bautismo, traducido de la palabra tevilá, que quiere decir naturaleza. Entonces, si no se entiende que es una nueva naturaleza, por más que lo coloquen en el agua, por más que hagan un ritual, pues no tendrá la conexión real y verdadera. Entonces tenemos, ahora viene pues lo que comúnmente se conoce como el sermón de las 7 palabras. Entonces viene un cambio, una versión distorsionada de la verdad, que podemos pues aplicar y tomarle el contexto. Dice que perdona porque no saben lo que hacen, perdónanos porque no saben lo que hacen. Está bien, todo eso son conceptos bíblicos y una realidad, pero es muy diferente al proyecto original de la restauración y de la rectificación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pues es precisamente esa redención. Y mujer, y ahí tu hijo, pues que conozcamos que esto ya está en nuestra mente. ¿Y por qué me has abandonado? Pues como sembrar cierta desconfianza de que esto funciona o no funciona, pero realmente es cuando el alma sale del cuerpo, que es lo que hemos estado explicando desde el contexto original. Y ese tengo sed, pues precisamente
cuando si el Mesías es todo y se despoja de todo, pues va a sentir la sed porque se despojó de todo para sentir la condición de aquel que lo perdió todo y desde allí sacarlo. O sea, para encontrar el perdido hay que ir hasta allá donde está perdido y elevarlo, pues. Entonces, consumado es precisamente es que todo está, todo hecho está. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es que precisamente de aquí en adelante nuestra vida sea espiritual. O sea, nada de todos esos sermones que vemos nosotros de sátiras y alegorías, pues del contexto religioso tradicional, sino que hubo prácticamente una suplantación y un cambio del propósito original de lo que es la fiesta del Pésach. O sea, si vamos a concluir es porque hay razones para hacerlo y que hay un verdadero cambio en nuestro interior que se va a ver sí o sí manifestado en nuestro mundo exterior. Bueno, que tengas una buena mañana y podamos reflexionar en este tiempo sagrado del sexto día de la celebración del Pésach, o sea que todavía estamos en Semana Santa, si lo viéramos desde el contexto religioso, lejos pues de iniciar el proyecto religioso tradicional que cambia y transforma todo y lo lleva para el día domingo y lo concluye el otro domingo. Entonces aquí todo tiene un propósito porque está ligado por las Escrituras. Que tengas una buena mañana y puedas reflexionar en todo lo que hemos instruido.